Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy, sábado. Vamos a seguir avanzando el fondo. Listo, esta es la tercera parte de nuestro fondo para la mochila de Tinkerbell, ¿sí? Estamos en la fila 11, empezamos, miren. Ok, estamos en la fila 11, vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Entonces aquí yo voy a hacer, miren, yo sigo tejiendo. Recuerden que las primeras dos partes ya están disponibles en el canal, en transmisiones en vivo. Ok, como aquí tengo un aumento, entonces voy a hacer un aumento al lado, ¿sí? Recuerdo que ayer les decía que no es bueno poner los aumentos encima de los aumentos para que no se nos formen las puntas. Listo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, como aquí tengo el aumento aquí en la base, miren, dos puntos en un mismo punto. Entonces voy a hacer el aumento un poquito más corrido hacia la izquierda. Entonces aquí miren, ahí hago dos puntadas, lo que significa un aumento, ¿cierto? Ahí está el aumento, miren. Aumento. Sigo tejiendo entonces con el mismo color verde. Entonces aquí hago un punto, reviso, que no se me vean los hilos por la parte del revés. Aquí me va a comer un punto, ¿verdad? Entonces tejo con verde clarito. Recordemos también cómo se hace el cambio de color. Miren, para hacer cambio de color yo dejo el punto ahí, el punto lo dejo ahí sin cerrar y el hilo lo dejo en su posición, ¿cierto? Miren, así. Luego, como voy a tejer con verde, miren los hilos cómo están ordenaditos. Verde, piel y amarillo, ¿sí? Y aquí a mi izquierda está el verde, entonces el verde lo agarramos desde abajo. Los colores de hecho se agarran desde abajo para que no se nos enrede. Entonces hacemos el cambio de color, cerramos con el color verde y tejo 4 puntaditas aquí encima de esta figurita, precisamente con el verde oscuro o verde pasto más bien. Llevo 2 puntadas, 3 puntadas y 4 puntadas, ¿cierto? Miren así, voy aplanando la base, muy importante. Hay que aplanar la base. Y ahora entonces voy a hacer un aumento aquí. Entonces suelto el verde oscuro o el verde pasto. Agarramos el verde más clarito. Como les decía, desde abajo. Sujetamos los hilos y aquí pegamos. Cierro con el verde clarito. Y hacemos entonces una puntada en verde. Y en el siguiente punto o espacio, aquí en este otro punto, vamos a hacer un aumento. Lo que significa que voy a tejer 2 veces en ese mismo punto. ¿Listo? Ahí está el aumento. Vamos ajustando los hilos. Y sigo tejiendo con el verde clarito. ¿Sí ven? Así. Punto sobre punto. Reviso nuevamente que no se me vean los hilos. Si se me ve algún color, yo simplemente jalo y voy ajustando. Miren chicos, aquí como tengo un aumento, aquí en la base, miren, ahí está el aumento, entonces vuelvo y lo corro, ¿cierto? Hago otro aumento por acá. Ahí voy a hacer el aumento, entonces ahí tejo un punto y tejo otra puntada, ¿sí? Y tenemos listo nuestro aumento. Ok, entonces sigo tejiendo acá con el verde clarito. Tejo sobre el primer amarillo uno verde y en el siguiente punto otro verde. Hola Maritza, bienvenida, buenos días. Miren, cambiamos de color. Entonces soltamos el hilo, busco la hebra que necesito, mírenla acá, la levanto, la agarro desde abajo,
Aquí me pide estambre, entonces saco hilo y hacemos cambio de color. Y tejo 2 puntaditas con el color carne. 1 y 2. ¿Sí? Como hicimos acá, miren, repetimos acá. Y vuelvo y dejo el punto abierto, entonces lo dejo en su posición ahí. Agarramos el verde desde abajo para que no se nos enrede. Y cerramos. Miren, como les decía, no es necesario, les decía el día de ayer, no es necesario poner en bolsas, no es necesario poner en cajas, siempre y cuando pongamos los hilos así de manera ordenada para poder evitar que se nos enreden, ¿sí? Evitar que se nos enreden los hilos. No es necesario ponerlos en caja, amigos. Entonces, así. El truco está en agarrar el hilo desde abajo. Entonces, aquí tejemos un punto. Y en el siguiente, bueno, hacemos 2 puntos normales con verde. Y en el siguiente tejemos un aumento. Tejo 1 y 2. Ahí está el aumento. Voy aplanando mi base, recuerden, sobre su mesa. Hola María González, bienvenida, buenos días. Gracias María González, espero que sí les guste mucho la explicación. Recuerden dejarme un dedito arriba si les gusta mi contenido. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y compartas todo el contenido, ¿sí? Ok, entonces seguimos con verde. Ya aquí el verde, hicimos el aumento acá, seguimos con verde, envolviendo todos los hilos. Muy importante siempre envolver todos los hilos. Porque miren, de repente les voy a poner un ejemplo acá. De lo que no se debe hacer es, usted va tejiendo, por ejemplo, muchas veces nos pasa esto, mira, que estamos tan concentrados, se supone que estamos concentrados, ¿verdad? Pero se nos olvida o se nos pasa un hilo, ¿sí? Lo dejamos por fuera. Entonces después ustedes se dan cuenta y dicen, ah, no, lo pongo más adelante. No, esto no puede quedar así. Miren que el hilo en parte ahí ya daña la calidad del tejido, ¿verdad? Entonces es muy importante que verifiquen siempre. Ustedes dan una vueltica al tejido y verifican que no se les quede. Gracias María González. Francisca, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable por acompañarme. Seguimos tejiendo. Esto es punto bajo, ¿sí? O medio punto, como le dicen algunas personas. Tejiendo por la hebra de atrás, miren. No estoy agarrando la cadenita completa, sino la hebra que está atrás. Bueno, por aquí voy a hacer un aumento, otro aumento aquí. Es decir, voy a tejer 2 puntadas, 1 y 2. Y sigo tejiendo puntos bajos. Y entonces, como acá tengo puntos verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el primero voy a tejer otra vez con este verde. Se supone que los triángulos se van cerrando, ¿cierto? Las figuritas o los triángulos se van cerrando y eso es precisamente lo que vamos a hacer, ir cerrando los triángulos. Entonces aquí me va a comer un punto con verde clarito. Ahora sí, cambio de color. Siempre recuerden dejando en su posición, en su lugar, el hilo con el que estaban trabajando. Agarramos el nuevo color, miren el orden que llevan mis hilos. Desde ayer mantengo el mismo orden, listo. Me toca verde oscuro, entonces lo levanto desde abajo y cierro con verde. Y tejo mis 4 puntadas, miren, 1, voy acomodando el estambre, el hilo, 2, 3 y 4, ¿verdad? Otra vez me queda al final un solo punto verde oscuro, mírenlo ahí, ahí claramente se ve. Entonces voy a comérmelo también con verde clarito. Entonces le suelto el verde, agarramos el verde oscuro, agarro el verde clarito desde abajo para evitar que los hilos se me enreden y cierro con este verde.
Reviso. Es muy importante que estén revisando sus hilos, su tejido por la parte del revés, no lo olviden. Siempre lo repito para que no lo olviden. Por si de pronto se les ven hilitos por ahí, ¿sí? En caso tal, usted va jalando de a poquito y va ajustando. Volvemos a dar vuelta al tejido. Y seguimos trabajando verde clarito. Mire. ¿Ya ven? Así. Punto por punto. Entonces, en el tercer punto llevo 1, 2 y en el tercer punto hago un aumento. Ahí está el aumento. Lo importante es no trabajar el aumento sobre el aumento de la vuelta anterior para que no se nos formen hexágonos o formas no redondas, se podría decir, ¿verdad? ¿Qué tal les parece el trabajo? ¿Cómo lo ven? A mí me parece que está quedando bonito, ¿verdad? El diseño. No estoy manejando patrones. Para la base, ojo, para la base, porque para el cuerpo vamos a poner Tinkerbell. ¿Quieren ver cuál la vamos a poner? Ya les presento el diseño que vamos a poner en el cuerpo de nuestra mochila. Miren, aquí tengo a Tinkerbell. Miren, este es el diseño que vamos a poner en nuestra mochila. Tinkerbell. Y adicional a esto vamos a poner un hilo para las alas brillante. O sea, mis alas van a llevar este brillo, este plateado. Miren que es un hilo que brilla. Gracias, Francisca Sánchez. Y es lo que vamos a hacer. Eso es a petición de una clienta. Me lo pidió así con este diseño. Entonces, bueno, aprovechando y mostrando cómo es que lo voy trabajando, ¿verdad? Bueno, como siempre, doy vuelta al tejido. Veo que el verde se me ve un poquito, el verde oscuro. Lo ajusto suavecito y sigo tejiendo. Miren, sigo tejiendo punto bajo. Ok, vamos a quitar este de aquí. Entonces, como aquí tengo un aumento, mírenlo acá. 2 puntos en uno, entonces el aumento lo voy a correr. Como les digo, no hay que hacerlo encima, sino corridito. Entonces, por ejemplo, en el siguiente punto voy a hacer el aumento, que significa tejer 2 veces. No lo olviden. Ahí está, aumento. ¿Ya? Seguimos tejiendo. Entonces aquí me voy a pasar, como hice en estas figuritas, en estos dos diseños, igual. Voy a pasarme al primer punto amarillo con verde clarito. Ahí está, mírenlo. Un puntico en verde. Y me paso otro punto en verde también. Son dos, sí. Cambio de color, recuerden, dejamos el hilo en su posición, en su lugar. Y tomamos el nuevo color. Miren que el punto está sin cerrar. Agarramos el color carne desde abajo. Ajustamos los hilos y cerramos. ¿Sí? Ahí ya cerré con el color carne. Y con él voy a hacer 2 puntadas. En la parte central de esta figurita hago uno y en el siguiente punto hago otro. Ahí están, miren, 2 puntos. Suelto. Nuevamente agarramos el verde clarito. Y cerramos. Entonces sigo trabajando con este verde, que es el color de base. Sin olvidar ir aplanando mi base para que se mantenga planita, ¿verdad? Damos vuelta al tejido, verifico. Voy jalando de a poquito los hilos para organizarlos. Vuelvo y doy vuelta al tejido. Y seguimos trabajando. Como aquí tengo un aumento aquí en la base, mírenlo. Entonces voy a hacer el aumento más corridito. Un poquito más hacia la izquierda.
Entonces, por ejemplo, ahí hago el aumento. Ahí está el aumento. Bueno, hacemos mejor un punto y ahí mismo hacemos otro punto. Ahí está el aumento, miren, aumento. Y sigo trabajando punto sobre punto con el verde clarito. Como acá tengo otro aumento, repito el aumento más a la izquierda. Entonces ahí voy a hacer 1 y 2. ¿Cuánto va a medir la base aproximadamente? Yo le pongo unos 23, 23 y medio, ¿sí? De ancho. La base debe medir por lo menos 23 o 23 y medio. Nos comemos un puntico en verde con el verde clarito. Lo tejemos ahí. El primer verde oscuro se teje con verde clarito para ir cerrando el triángulo, ¿verdad? Como hicimos acá y acá. Soltamos, agarramos el verde oscuro desde abajo y cerramos el punto. Seguimos trabajando con este verde oscuro. Yo les recomiendo que vayan mirando también por el revés. Y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Soltamos, agarramos el verde desde abajo, el verde clarito. Cerramos. Y seguimos. 1, 2. Y en el tercer punto o espacio otro aumento. Hola Nancy, buenos días. Aquí son las 8 de la mañana. 8:52. Entonces ahí en ese tercer punto donde estoy posicionado hago un aumento. Ahí está el aumento. Y sigo tejiendo con verde clarito. Reviso, ajusto y sigo trabajando con el verde, que es la base. Y antes de llegar a los puntos amarillos voy a hacer un aumento, ¿sí? Por acá, por ejemplo, ahí lo puedo hacer. Aumento. Sandra Portillo, buenos días, bienvenida. El aumento, sigo tejiendo con verde clarito. Y entonces en el primer punto amarillo tejo con verde. Y en el siguiente punto amarillo otro verde. Ahí está. Claro que sí, María González, él queda ahí. Hola Leo, bienvenido. Hola Sandra Portillo, estoy haciendo la base para una mochila de Tinkerbell. Agarro el hilo desde abajo, el color carne, cierro y tejo 2 puntadas con el color carne. Suelto este, agarro el verde desde abajo, el verde clarito. Aquí lo estoy haciendo vuelta por vuelta. Ya llevamos 3 clases con esta. Esta es la tercera clase del fondo. Sigo trabajando entonces con el verde clarito. 2. Y en el tercer punto, bueno, hagámoslo un poquito más corridito en el cuarto, ahí hago el aumento. Aumento.
Ok, ya prácticamente estamos culminando esta fila número 11. Aquí trabajamos con verde. Este hilo se entorcha un poquito, entonces voy a tratar de que no se me entorche tanto. Y aquí voy a hacer otro aumento ahí mismo. Ahí está el aumento. Sigo tejiendo con verde. Voy a jalar un poquito, ajustar. Reviso, mire, aquí se me ve el verde oscuro, entonces lo que yo hago es jalar un poquito y ajusto. Aquí. Hola César Carrascal, bienvenido, muchísimas gracias. Y me voy a comer un puntico acá en verde clarito. Suelto, agarro el verde oscuro desde abajo. Hugo Bravo, bienvenido. Muy amable por su apreciación positiva hacia mi trabajo. Y bueno, aquí ya vamos culminando. Hacemos 2, 3 y 4 en verde oscuro. Soltamos, agarramos nuevamente el verde desde abajo, el clarito, siempre agarrando los hilos desde abajo, ¿va? Cerramos. Y se trabaja por la hebra de atrás, punto bajo, son puntos bajos, pero por hebra trasera. Tanto para la base como para el bolso se trabaja de esta forma. Muchísimas gracias, César, por el apoyo. ¿Desde dónde se comunica? Hola, Roraima, bienvenida. Ah, no, Andrea, bienvenida. Fátima, bienvenida. Fátima Irigoite, bienvenida. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Regálenme un tap a la pantalla. Regálenme un me gusta. Regálenme una suscripción también si desea. Entonces, en el tercer punto hacemos el aumento. Ahí está. Y seguimos tejiendo. Punto bajo. Hola Capro, bienvenido o bienvenida. Un punto bajo. Y aquí voy a hacer un aumento. Ahí. 1 y 2. Verifico. Muy bien. Entonces, en los dos primeros amarillos tejo con verde. En el primero una puntada en verde. Y en el siguiente punto otra puntada en verde. Cambio de color a piel. Tejo los dos puntos acá con el color piel. Cambio de color nuevamente. Verde clarito. Y seguimos trabajando con este verde. El verde clarito. Miren lo que siempre les digo, cuando a ustedes se les ve el hilo, entonces usted jala, da vuelta al tejido y jala. Lentamente, sin exagerar. Obrigado, Fátima. Obrigado. Y seguimos trabajando, miren, punto bajo.
Aquí voy a hacer un aumento, lo hago y sigo tejiendo puntos bajos. Pueden compartir también la transmisión en vivo para que más personas lo vean y quieran aprender a hacer estos bolsos en la técnica Guayú. Gracias, Capro. Sandra Figueroa, me suena Sandra Figueroa. ¿Será Sandy? Parece que es Sandy, me parece. La chica de TikTok me parece que es ella. Ok, miren amigos, así vamos. Gracias por el apoyo, Capro, bienvenido. Regálenme un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que compartas todo mi contenido en las redes sociales. Mira, así nos va quedando el diseño. Sandra Figueroa, bueno, no me confirmó nada si es ella. Creo que es ella. Bueno, en fin. Seguimos tejiendo. Punto bajo. Vamos a empezar la fila número 12. ¿Listo? Entonces, para tejer la fila número 12 de nuestra base, igual me voy a seguir comiendo el puntico. Ya ahí vamos a cerrar. Miren, les muestro. Tengo 4 puntos, ¿verdad? En verde oscuro. Entonces me voy a comer el primero con verde clarito y el último. ¿Sí? Vamos a hacerlo mediante el ejemplo. Aquí me faltó el aumento. No se me puede pasar el aumento de esta parte. Ahí, hago el aumento. Obrigado, Andrea. Muchísimas gracias por el apoyo. Regálenme un me gusta. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones precisamente para esto, ¿verdad? Cuando estemos haciendo transmisión en vivo, te llegue una notificación y puedas asistir, ¿verdad? O puedas verlo. Entonces, en el primer verde, como les decía, un verde clarito, cambio de color, agarramos el verde oscuro desde abajo, manteniendo el orden de los hilos, ¿sí? Para que no se nos enreden, agarramos el verde desde abajo. Gracias, Capro. Ok, y hacemos los puntos en verde oscuro. Vuelvo y suelto, agarro el verde clarito desde abajo. Hola, el Maxi, bienvenido. Buenos días. Miren cómo va quedando la figurita. Ahí ya entonces. Bueno, esta me quedó así. Ahora sigo tejiendo con verde. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. El verde y el amarillo se ven un poquito, entonces voy jalando. Chocolate de coco, gracias, bienvenido. Muy amable usted por su suscripción, por acompañarme. Aquí estoy tejiendo una base para una bolsa de Tinkerbell, listo. Hacemos el aumento, seguimos tejiendo con verde clarito. Entonces aquí sigo tejiendo con verde clarito. Y si usted ve un aumento en la base, entonces se sabe que en los siguientes puntos vas a hacer otro aumento, ¿verdad? No es bueno hacerlo encima, sino un poquito corridito. Ya esta figurita la vamos a cerrar. Ahí simplemente, ya les muestro qué vamos a hacer. Vamos a tejer simplemente con el verde clarito. Esa figurita ahí la vamos a cerrar.
Entonces, como les decía, el aumento lo vamos a hacer un poquito más corridito. Por ejemplo, 2 en el tercer punto, ahí mismo, tejo 1 y hago otra puntada. Sí, está el aumento y sigo tejiendo con el verde. Como les decía, esta figurita ya la cerramos, entonces encima se teje con verde. Y donde esté otro aumento lo vamos a hacer corridito, ¿verdad? Hacia la izquierda. Está la fila número 12, recuerden, empezamos la fila número 12. Entonces, aquí está el aumento en la base, lo voy a marcar entre los dedos, ahí está, ahí se ve, miren. Entonces voy a hacer el aumento 1 o 2 puntos hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, ahí llevo, ok, sería 1 y en el siguiente aquí voy a trabajar el aumento, es decir, 2 puntadas. Ahí está el aumento. Seguimos avanzando con el mismo color. Aquí está otro aumento, recuerden que vamos a hacerlo a la izquierda. Entonces aquí, mira, aquí está el aumento, lo vamos a hacer un poquito más hacia la izquierda para que la base siga abriendo o siga ampliando así. Si yo no hago ese aumento, entonces ese aumento hace que el tejido se me encoque un poco, ¿verdad? Hace que el tejido se empiece a levantar. Entonces sí o sí es muy importante hacer aumentos, aunque ustedes no quieran, hay que hacerlos, ¿verdad? Más que todo para la base. Ya después es más fácil porque es simplemente subir. Damos vuelta al tejido. Entonces aquí en este primer punto verde oscuro con clarito, cerramos, agarramos el verde oscuro y tejemos 2 puntaditas con este verde. Verde oscuro. ¿Sí ven? Y me queda un punto al final en verde oscuro también que lo voy a tejer con verde clarito. Aquí saco hilo. Recuerden el orden de sus estambres, siempre mantenerlo así para que no se les... Estoy haciendo la base para una mochila. Es lo que estoy haciendo ahora, la base o el fondo para un bolso. Entonces aquí ya seguimos tejiendo con verde. Hugo, no, pero te puedo pasar el contacto de la chica que lo vende, listo. Si gustan, les puedo pasar el contacto de la persona que distribuye los estambres. Y por supuesto el cordón, ¿sí? Que es el que yo utilizo para darle resistencia a mis trabajos. Ustedes me dirán si desean el contacto. Se comunican con ella por WhatsApp o vía telefónica, como se le haga mejor. Aún no lo terminamos, apenas estamos en la vuelta número 12 de nuestro fondo. Poco a poco lo estamos haciendo. Listo, amigos, ya saben pues.
Bueno, chicos, si alguien me puede hacer el favor, y bueno, Hugo dice que sí, alguien me lo escribe por favor ahí, me hace el favor y me lo escribe, miren, es 314-690-1570, ¿sí? El contacto de la señora es 314-690-1570. El contacto de la persona que vende los hilos, 314-690-1570. Bueno, aquí vamos a hacer el aumento. Entonces por acá, miren, aquí voy a hacer el aumento, voy a tejer 2 veces o 2 puntadas. Gracias, bienvenida. El aumento. Sigo tejiendo con verde. Bien planito como nos gusta a nosotros, bien pulido. Trabajos excelentes. Hay que acostumbrarnos a tejer bien, ¿cierto? A tejer bonito. Seguimos tejiendo con el verde clarito. María Lizarazo, muchísimas gracias. Te saludo desde... ¿En dónde estás, Hugo? ¿En qué parte del país estás? María, bienvenida, buenos días, gracias, muy amable. ¿Cómo vas? Sí, claro, por supuesto. Entonces a Bogotá. Vuelvo y repito el número del contacto por si alguien quiere precisamente adquirir el hilo crochet con ella. Vas a llamar al 314-690-1570. Repito, 314-690-1570. La señora se llama Azucena. Almacén Adornos La 22. Listo. Azucena Hernández es el nombre de la persona que los atiende, que los va a atender. Azucena Hernández. Ok, entonces por aquí voy a hacer otro aumento. 1 y 2. Ahí está el aumento. Seguimos tejiendo con el verde. Ya recuerden que esta figurita se va cerrando esta. La vamos a cerrar. Simplemente tejiendo sobre ella con verde. Ahí miren, ahí estamos cerrando. Miren. También ella vende la aguja, vende todo lo que usted necesita, el cordón. Por si le quieres poner cordón de alma al tejido, eso. Esta bolsa, la tengo vendida. Esta bolsa es precisamente es un pedido. Entonces estoy aprovechando para grabar el proceso de cómo la voy tejiendo. Aaron, Aaron, Aaron. ¿Te acuerdas de mí, Aaron? Aaron. Sigo tejiendo con verde.
Y por acá vamos a hacer otro aumento. Miren, como acá tengo un aumento en la base, lo voy a correr hacia la izquierda. Hacemos el aumento. Bienvenido, Aarón. Buenos días. Gracias, Manual de Convivencia, por el apoyo. Ahí está el aumento. Seguimos aplanando la base. Sigo tejiendo con el verde. La idea es que el hilo no se me vaya a enredar. Ok, entonces por acá vamos a hacer otro aumento. Entonces dejo 3 puntos, 1, 2, y en el tercer punto el aumento, aquí, aumento. Igual nos comemos un puntico con verde clarito en este. Si se van a contactar con la señora, es muy importante que sean insistentes porque ella maneja un alto flujo de personas, ¿sí? Entonces es de pronto complicado contactarse con ella, pero usted debe ser insistente, ¿verdad? Porque como ella tiene almacén, entonces trabaja todo el día atendiendo clientes, personas, pues, y es un poquito pesado el horario de ella, pero igual. Ella trabaja también los sábados, ella trabaja de lunes a sábado, todo el día, de 9 de la mañana, no, de 8:30 a 5:30 de la tarde. La dirección de su almacén es en Pereira, eso es en Pereira. eh, Esa es la 22739. 22739. Almacén Adornos la 22. María Lizarazo, muchísimas gracias por el apoyo. Bienvenida también nuevamente a estos espacios del tejido. Ok, ya miren que ya los triángulos se van cerrando, ¿cierto? Miren los triángulos verdes o las punticas del diseño en verde se va cerrando, ¿cierto? La vamos a dejar en 2. Como hicimos acá en 2, aquí también va a quedar en 2. Y tejemos los puntos 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6. Y ahí precisamente hago el aumento. Aumento. Tejo 2 puntadas en el mismo espacio, ahí está, lo acabo de hacer. Y sigo tejiendo con verde, igual. Esta es la fila 12, ya vamos prácticamente en la mitad de esta fila o ronda número 12. Damos vuelta al tejido como siempre, ajustamos.
Hola Ana Cece, bienvenida. Ana Cecilia. No, 739. No, Pereira 22 739. Llevo 5 años tejiendo bolsos. Que muevo un poquito la cámara para poder. Ok, chicos, miren, vamos así. Miren qué lindo va quedando mi base. Exacto, muchísimas gracias, Manual de Convivencia, por el apoyo, bueno, ahí está. Entonces seguimos tejiendo con el verde. Mira qué linda va quedando nuestra base, bien planita y sobre todo con figura, con diseño. Miren qué lindo los diseños que le vamos poniendo a la base. Es un diseño geométrico, es un diseño que va bien cuadradito. Miren, no hay una parte más grande que otra, todo está nivelado. Gracias Karina, bienvenida. La primera parte y la segunda parte, recuerden, están en el canal disponibles. Empezamos, yo lo empecé desde acá claramente. Hicimos, o sea, esta es la tercera parte, ¿verdad? Pueden revisar las transmisiones en vivo para aprender a hacerlo. Hacer esto o cualquier otro diseño ahí disponibles en el canal, que están disponibles ahí en el canal. También está la bolsa de Stitch por si quieren ver, la que tiene un brillo dorado también. Listo. Miren, así vamos trabajando. Santiago, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, Santiago? Gracias por acompañarme. ¿Qué vamos haciendo? Chocolate volvió. Seguimos trabajando y hacemos un aumento por acá. Ahí trabajo el aumento 1 y 2. Y sigo tejiendo con el verde, precisamente el verde clarito. Emerson, buenos días, bienvenido, muy amable, muchísimas gracias por acompañarme. Emerson. Daisy Rodríguez, bienvenida, muchísimas gracias. Estamos haciendo el fondo para una mochila de Tinkerbell, ¿sí? Me la pidieron así, entonces voy a hacerlo. Bueno, ya lo estamos haciendo, de hecho, miren, estoy en la base. Miren, siempre que a ustedes se le vea un hilito por acá o un bultico, usted mira bien qué color es. Aquí claramente se ve que es verde oscuro, entonces yo jalo. Mi nombre es Andrés, bienvenida. Gisela, ¿cómo está? Mi nombre es Andrés, bienvenida. ¿Cómo va? Gracias Karina Asensio por el apoyo.
Un puntico acá con verde clarito. Tejo 2 puntos con verde oscuro. Cerramos. Y trabajo 2 puntadas con el verde oscuro. 1 y 2. Nuevamente cierro, suelto el verde oscuro, agarro el verde clarito desde abajo y tejemos, planando la base. Es un hilo acrílico, es crochet Miratex, doble hebra, ¿sí? Crochet Miratex, doble hebra. Porque los bolsos también se pueden trabajar en una sola hebra en crochet, pero son más tardados, ¿sí? Se tarda uno más en terminarlo. Entonces yo procuro que sea doble hebra para que el trabajo me rinda un poquito más. Vivi Gaitán, buenos días, bienvenida. Ay, qué lindo. Mientras te veo, estoy tejiendo una manta con lana. Ay, qué lindas quedan esas mantas. Es como una colchita, ¿verdad? Quedan bonitas. A mí también me gusta hacerlas, pero ahorita no he tenido pedido, entonces no he tenido pedido pues así como tal de colcha, entonces me estoy dedicando a este pedido de bolso. Tan lindas que quedan esas colchas, sí, muy lindas. Hermosas. Buenos días, Viviana. Gracias por acompañarme. Creo que te vi ayer también, por acá acompañándome en la transmisión de ayer. Entonces aquí hago 2 puntadas en verde oscuro. Suelto, agarro el verde clarito. Cierro. Y tejemos entonces con el verde clarito. Tres, cuatro. Como aquí está el aumento, entonces trato de hacerlo un poquito hacia la izquierda, un poquito más corridito, siquiera 1 o 2 puntos hacia la izquierda. No debe ser encima del aumento, listo. Muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ahí lo voy a hacer ya, miren, aquí está el aumento. Ahí lo marqué con el crochet, entonces, como es, ahí está el aumento, trato de hacerlo un poco más hacia la izquierda. Y orgullosamente gay, sí señor, soy gay. Gracias por el apoyo. Bienvenidos, ¿cómo van? Ay, tenemos que hacer la mochila de Pride también, del orgullo LGBTI, tengo que hacerla. Vamos a hacerla. ¿La quieren hacer conmigo? La vamos a hacer en todos esos colores. Amarillo, morado, verde, naranja, rojo. La vamos a hacer así, ¿verdad? Con esos colores del orgullo LGBTI. Ok, aquí entonces seguimos tejiendo con el verde clarito. Y por acá más corridito hacia la izquierda hacemos otro aumento. Chicos, permítanme un momento, por favor.
Fui a la cocina, aquí está, chicos. Aquí estoy, perdónenme. Aquí estoy. Fui por un poquito de líquido, ¿verdad? Agua. Entonces aquí hacemos el aumento. Ahí está, mire. Bueno, amiga, pero lo aclaro porque mucha gente no lo entiende y me juzga por eso, ¿verdad? Mucha gente se siente en la capacidad o en el derecho de juzgarme por mi condición, pero bueno, hay gente que es así, inevitablemente estamos en este mundo donde siempre nos critican por algo. Porque sí, porque no, porque hace, porque no hace, porque estudia, porque no estudia, porque trabaja, porque no trabaja, porque sabe, porque no sabe. Por cualquier cosa siempre te van a criticar. Entonces, claro, como tú lo dices, es inevitable. Y bueno, hay cosas que sí. Gracias, mi querida Daisy, por el apoyo. Gracias por entenderme, por defenderme también. Daisy, bienvenida. Gracias por el apoyo, Daisy Rodríguez Mesa, pero tampoco es para que peleemos, no. Quizás se lo preguntó, no sé, como usted dice, en ánimo de molestar, pero bueno, no hay que prestar atención a esos comentarios, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Y ya aquí estamos es para tejer. Para aprender sobre el tejido, ¿verdad? Aquí no se trata de que si yo soy o no soy, ¿verdad? No se trata, no se trata de mí, se trata es de lo que podemos hacer con nuestras manos y con el crochet. Para eso hemos creado este canal, para mostrar el arte guayú, el tejido, o amigurumis también, ¿sí? Entonces no se trata como de la vida personal, de mi vida personal como tal. Entonces sí les pido un poquito de respeto y ya, eso es todo. Hola, Hopi, bienvenido o bienvenida, gracias por acompañarme. Bienvenido, ¿cómo está? O bienvenida. Ujú. Seguimos tejiendo con el verde, amigos, miren. Gracias, Karina. Aquí voy a jalar un poquito el hilo, los hilos para que no se me vean. Y voy aplanando. El revés, este es el derecho. Gracias, Cecilia. Bienvenida, muchísimas gracias. Monse, bienvenida. Es verde, mira, es un verde como manzana. Porque la Tinkerbell, vamos a hacer Tinkerbell en el cuerpo. Mire, la Tinkerbell les va a presentar las fotos de cómo va a quedar. Mira, la Tinkerbell debe quedar así. Este es el diseño que vamos a poner en el cuerpo de la mochila. Ok, manual de convivencia es 314. Gracias, Viviana Gaitán. El número es 314-690-1570. 314-690-1570. Alba Ibáñez Peñalosa, bienvenida, buenos días. Recuerden, 314-690-1570. 314-690-1570. El nombre de la persona, el número de la chica que vende los hilos. Titán, bienvenido, buenos días. Miren, así va quedando entonces nuestro fondo, nuestra base. Y sigo tejiendo con el verde.
Ahí hacemos el aumento. Seguimos tejiendo. Bueno, yo sí tengo que hacerlo despacio porque como lo estoy explicando, quiero que me quede bien, entonces no necesito correr. Igual, apenas lo empezamos, ayer lo empezamos, la base. Y miren ya dónde vamos. Que sigo tejiendo con verde. Y más aquí hacemos el aumento. Con gusto, manual de convivencia. Por eso les decía que es muy importante que le pongan el cordón o hebras adicionales para que tratar de que quede el mismo tamaño al que yo estoy haciendo. Si usted no pone este cordón, evidentemente le va a quedar más pequeñita, ¿sí? Más o menos así. Le va a quedar mucho más pequeñita a la que yo estoy haciendo, entonces por eso les insistía en que si no van a poner cordón, por lo menos pongan unas hebras adicionales a los colores principales, ¿verdad? Ayer empezamos a hacer en vivos, volvimos a retomar el tema de los en vivos porque ya llevaba muchos días sin hacer transmisión. Entonces ayer empezamos, trataremos de estar más conectados por acá, más activos, ¿sí? Hola Ruth Serna, bienvenida. Ruth Serna, ¿cómo está? Hacemos el punto acá en verde clarito, cerramos con verde oscuro. Y vamos aplanando la base. Dejo 2 puntos en verde oscurito, acá. Cerramos con verde clarito. ¿Sí ven? Verde clarito. Por interno les digo precisamente el precio. Yo por aquí no puedo decir precios. Si se quieren contactar conmigo, por interno les doy el precio de los productos, de las mochilas. Naí, bienvenida. Marcus, bienvenido. Buenos días para ambos. Hacemos el aumento por acá. Que este punto lo tejemos mejor. 11:30. ¿Dónde está pues? 11:30. Qué raro. ¿Qué parte del mundo está? Qué raro. Buen día. Debe ser que esté en Asia porque no logro hallar que sea las 11:30 de la noche. Debe ser que está en el otro lado del mundo. No sé, digo. ¿Estás en Japón, en serio? Oh, no sabía. Mire qué lejos está. Nancy. Está bien. Acá son las 11:40. En España, bueno. En España sí. Entonces, miren, aquí estoy tejiendo con verde clarito. Y vamos ahora ya prácticamente a cerrar las últimas figuritas. Tejiendo con verde. Verde clarito. Y aquí donde está el aumento lo vamos a hacer más corridito o lo vamos a hacer hacia la izquierda.
Ok, aquí vamos a hacer el aumento, hacemos 1 y 2. Y sigo tejiendo con verde. Más arriba vamos a seguir colocando otras figuritas. La parca, bienvenido. Bienvenido la parca. Vivo en Colombia, Karina, en Colombia. Hola la sandía, bienvenida o bienvenida. ¿Cómo van? Entonces, como más arriba va a poner una figurita, si la vamos a poner aquí en los... Vamos a basar en estos que hice acá. Ok, vamos a hacer el aumento como me corresponde, un solo aumento aquí. Y ya vamos a culminar prácticamente esta fila número 12. Para empezar la fila número 13, cada vez va quedando más grande la base. Por aquí vamos a hacer otro aumento ahí. El aumento. Voy tratando de que me quede más bonito este aumento. Ahí está. Sigo tejiendo con verde, clarito. Aquí ya vamos culminando la vuelta número 12. Hola Walter, bienvenido Walter Fernández, buenos días. Ay. Reina, no sé exactamente cuántos, por eso les estoy mostrando en dónde hacer los aumentos, porque realmente no llevo un conteo de los aumentos, realmente. El patrón escrito, uy, patrón escrito real. Como les decía, esta base me la estoy inventando, ¿sí? No manejo patrones para las bases. Por eso el video va a quedar guardado por si alguien se anima a tejerlo viendo el video, ¿sí? Ayer fui muy claro y les dije, no tengo patrón para la base. Yo la base me la invento, ¿sí? Todos los bolsos que he hecho, las bases es sacando idea de la cabeza, ¿sí? Entonces no es como que tenga un patrón o que me esté guiando de algo escrito, no. Listo, miren, ya vamos a terminar entonces la vuelta. Ok, vamos a hacer entonces, ok, vamos a empezar la fila número 13. Miren, aquí se empieza la fila número 13. Entonces yo acá, a ver, aquí va el aumento. Ok, vamos a poner una figurita. Otra figurita la voy a poner en... ¿Qué color puede ser?
Ahí paramos. Cambio a amarillo. Entonces tomamos el amarillo. Miren que el último punto lo dejé así, sin terminar, porque voy a hacer cambio de color. Tomo el amarillo desde abajo. Hola Zoe, bienvenida. Sandra Portillo. Volvió. Y hacemos los puntos en amarillo, precisamente. Aquí voy a empezar con el amarillo. Y aquí es donde vamos a hacer un aumentico en la parte del amarillo. 3, 4, 5 puntos. Y ahí voy a hacer el aumento. ¿Ya? Amarillo, mire. El aumento con amarillo. Y tejo 2 puntos más con el amarillo. Ahí está, miren. Ok, entonces aquí cierro con el verde clarito y tejo. Ay, pero ¿qué pasó? 5. Oh, verdad. Para que aquí estoy empezando. Ok, sí. Ya. Tejo con verde, que es mi color de base. 8, 6, 4. Altagracia Díaz, buenos días. Hacemos un aumentico también por acá. Entonces aquí hago 1 y 2. ¿Cierto? Sigo tejiendo normalmente con este verde. Verde clarito. Está la fila número 13 de nuestra base. Ok, bueno, entonces seguimos tejiendo. Ay, bueno, aquí estamos. Hice el aumento, sigo tejiendo con el verde clarito. Entonces aquí vamos a hacer otro aumento teniendo como referencia el aumento de la vuelta anterior. Siempre usted mira, usted cuando va tejiendo, mira, bueno, usted dice, aquí hicimos el aumento, entonces vamos a hacerlo a la izquierda, ¿sí?
O muchas veces hacemos el aumento antes también. Es posible, pero no encima. Muy importante, no lo olviden. No es bueno hacer el aumento encima. No es recomendable, de hecho. Entonces seguimos tejiendo aquí ya normal. Como aquí se me entorcha el hilo, entonces yo meto el dedo en medio de los dos hilos y voy desentorchando así. ¿Sí? Esto es muy común que pase, entonces usted trata de poner el dedo o muchas veces ponemos a colgar el hilo para desenredarlo. Bueno, desenredarlo no desentorcharlo, porque no es que esté enredado, sino que está un poquito torcido entre las mismas dos hebras. El aumento, seguimos tejiendo acá con verde, verde clarito. Hacemos el aumento nuevamente aquí en este espacio y vamos avanzando con el verde, verde clarito. Bueno. Seguimos con nuestra base, amigos. Todavía no hemos terminado, apenas estamos ahí en medio del trabajo. Es una base que mide es bastante grande, entonces hay que hacerla de 23,5, de modo que al momento de ir subiendo quede la base amplia, ¿sí? Eso va a determinar el ancho de mi bolso o qué tan grande va a quedar la base, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer el aumento. Ay, qué pena, chicos. Miren, aquí se me estaba pasando. Miren, tengo que hacer esta lineecita amarilla encima de esta. Se me era pasando. Ahí hacemos cambio de color. Pasamos a amarillo. Pero prenda cámara. Ay, aló. Ay.
Mira qué estoy haciendo. ¿Ya viste el que estoy haciendo? Mira. ¿Por qué verlo? Porque lo pidieron así. ¿Y quién? La misma chica que me pidió el